Buenas tardes. Yo sé que el cansancio ya está sumándose a nuestros cuerpos. A veces ya cuesta más prestar atención. Pero bueno, nosotros debemos seguir poniendo nuestro oído atento a lo que el Señor tiene para su iglesia. Al final necesitamos más y más de la palabra, nunca es suficiente. Este es el quinto mensaje de nuestra conferencia. Teóricamente yo después de yo ya voy a descansar. Si lo hubiera hecho bien, yo ya descansaría, pero como no fui el pardillo y me engañaron, pues mañana tengo que repetir. Y nos han liado a Juan y a mí también para las preguntas, así que conmigo se han portado divinamente. Me llevo muy buen recuerdo de mis amigos presbiterianos. Han tomado el bautizo y ha dicho, aprovechémonos de estos que no leen mucho. Pero de verdad que para mí es un gozo. Hablaba incluso con Clisia, lo habíamos comentado, con algún hermano lo he comentado, que quizás si lo hubiera sabido bien y ya sabiendo que venía 6 días, podía haber alargado un par de días más el viaje y haber podido participar el Día del Señor en alguna de vuestras congregaciones, quizá alguna que estuviera cerquita, pero lo que sí que me gustaría es con los pastores al menos luego llevarme su contacto y pues según nuestra agenda, porque el año que viene tomé la decisión de no salir casi de viaje, intentar hacer algunas escapaditas más por aquí y ir visitando algunas de vuestras, solo para escuchar, para sentarme, para disfrutar de vacaciones, pero así que me gustaría compartir el Día del Señor con muchos de vosotros, así que espero que el año que viene el Señor nos conceda ese privilegio. Vamos entonces a Apocalipsis capítulo 3, la quinta carta, la quinta iglesia, y vamos a leer los versículos 1 al 6 para ver lo que el Señor le dice, en este caso a Sardis, y cómo podemos aplicar ese mensaje a nuestras vidas. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nos encontramos con una iglesia diferente. Cada carta de verdad es un sinfín, un número de aspectos, tanto positivos como negativos, que debemos considerar. Pero cuando nosotros miramos la carta a Sardis, quizá junto con la carta de la Odisea, la última que vamos a ver, sea bastante dura por una expresión precisamente que utiliza el Señor. La expresión de que pareces vivo, pero estás muerto. Pero antes de llegar ahí, el Señor se vuelve a presentar a su iglesia. El Señor de la iglesia se vuelve a presentar mostrando quién es realmente el Señor de la iglesia, escribiendo al ángel de la iglesia en Sardis y diciendo: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Nuevamente Él usa la palabra el que tiene, mostrando su posesión. Él es el dueño, Él es el que posee tales cosas, Él es el propietario, y utiliza la expresión de los 7 espíritus de Dios de una manera para hablar de la plenitud, y en este caso de la plenitud del Espíritu Santo. Al final nosotros sabemos que una de los mayores presentes, de los mayores regalos que la iglesia recibió fue el otro consolador que el Señor Jesús había prometido. En una ocasión el Señor Jesús a sus discípulos les prometió eso: no estaréis huérfanos, no os dejaré solos, porque os enviaré al otro consolador. Y es bonita esa expresión de el otro consolador, porque quien había sido ese consolador
en aquel momento previo fue el propio Señor Jesús. Pero el Señor Jesús iba a morir, iba a ser sepultado, iba a resucitar, pero luego iba a ascender en gloria y se iba a situar a la diestra del Padre. Entonces, Él promete no dejar huérfana a su iglesia, Él promete no dejar huérfano a su pueblo y le garantiza otro consolador, el Espíritu Santo de Dios. Y qué bonito es pensar en el Espíritu Santo de Dios. Nosotros incluso ayer quisimos, creo que fue ayer, bajar un poquito, o esta mañana, fue ayer, allá abajo al mirador, que no lo habíamos visto, un lugar precioso, y paseamos entre esos olivos y veíamos esas aceitunas que nos hacen pensar en aceite, y automáticamente pensamos, ¿no?, en el antiguo pacto y cómo solían ungir con aceite a ciertas personas, específicamente algunos oficios como reyes, sacerdotes y profetas. Al derramarles ese aceite sobre ellos, lo que estaban mostrando de manera simbólica era el respaldo de Dios a la hora de ejercer su labor, a la hora de ejercer su oficio. Nosotros ya no vemos esa práctica de la misma manera en el nuevo pacto. Nosotros sabemos igualmente que quien lleva en sí todos esos oficios, rey, profeta y sacerdote, es nuestro propio Señor Jesucristo. Sin embargo, nosotros tenemos algo mucho mejor que aceite de oliva virgen extra derramado sobre nuestras cabezas. Nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y así como el ungimiento con ese aceite simbolizaba el respaldo de Dios para que los oficios se desempeñaran en el poder de Dios, de la misma manera el Espíritu Santo es la garantía de Dios de todo lo que la iglesia va a necesitar. El Espíritu Santo nos fortalece en la debilidad, nos consuela en la aflicción, da dones a su iglesia para que sigamos avanzando en la obra del ministerio, capacita con esos dones al pueblo para edificarnos los unos a los otros, ilumina a su pueblo para que sigamos siendo guiados en toda la verdad, en el conocimiento de la palabra. Y qué bonito es leer en la Escritura cuando el apóstol Juan dice: vosotros tenéis la unción del Santo. Eso es maravilloso. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Él es el que dio ese espíritu pleno a su iglesia. Él es el Señor del Espíritu. Y ahora dice nuevamente: yo conozco tus obras. Pero en este caso, esta mañana empezamos con otro sabor de boca. Yo conozco que tienes amor, yo conozco que tienes fe, yo conozco que tienes servicio, yo conozco que tienes perseverancia, yo conozco que tus obras de después, postreras, son mayores que las primeras, pero ahora llegamos aquí y no vemos nada bueno. No vemos nada bueno, vemos una iglesia bastante desastrosa, porque lo que el Señor dice es: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. Y hermanos, debemos meditar unos minutos en esa expresión. Que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Porque esa es una expresión presente en Sardis y es una expresión presente en nuestros tiempos. Hay una cosa interesante en las cartas, que si te das cuenta, y lo vamos a ver al llegar al final, dice: pero tienes entre tu iglesia a unos pocos que están firmes, pero tienes entre tu iglesia a unos pocos que no han manchado sus vestiduras. Y si te das cuenta, las amenazas de juicio no son tan generales siempre para la iglesia, sino para los que están mal. Porque ¿cómo voy a juzgar a los que se han guardado? ¿Cómo voy a juzgar a los que han perseverado? Y eso nos tiene que recordar una cosa importante, que dentro de la iglesia visible hay gente no creyente entre nosotros. Y gente convencida de que es creyente. Ellos tenían nombre de que estaban vivos. Ellos lucían como vivos. ¿Y cómo puede lucir alguien como un vivo espiritual? Pues es sencillo: cantando alabanzas, conociendo la Escritura, citando bien los versículos, citando a grandes autores, pareciendo un teólogo o erudito bíblico. Ahí cualquiera parece estar vivo en la fe. Pero el Señor dice que tienen imagen, nombre de que están vivos, pero están muertos. Y yo creo que eso no es muy diferente a cuando el Señor Jesús se encuentra con fariseos y les dice: mira, vosotros laváis el vaso por fuera, pero por dentro sois sepulcros blanqueados. Y eso está en nuestras congregaciones.
Yo cada domingo predico el Evangelio y hay personas que dirán, pero pastor, ¿por qué predicar el Evangelio si a veces no hay invitados? Si a veces solo estamos nosotros. ¿Por qué predicar el Evangelio si a lo mejor algún domingo no hemos llamado a nadie nuevo? Y le digo, mira, yo predico el Evangelio por dos motivos principales. El primero, porque aunque estemos los de siempre, nada garantiza que los de siempre seamos todos creyentes. Y pueden haber entre nosotros algunos que tienen nombre de que viven, pero están muertos. Y yo me he dado cuenta de eso. Porque cuando tú ves a las personas de tu congregación en el culto, tienen nombre de que viven. Y seguro que vosotros que sois pastores desde hace años, habéis conocido personas que solo tenían el nombre, pero que cuando visitabais sus hogares y veías sus matrimonios y sus familias, y veías su manera de hablar y sus gustos y sus afectos y sus deseos, tú decías, esa persona no ha nacido de nuevo por mucho que visite cada domingo la congregación. Predicamos el Evangelio cada domingo, anunciamos a Cristo semanalmente, porque semanalmente entre las filas de nuestra iglesia puede haber salvación. Pero aunque todos fuéramos salvos, pongamos que hoy aquí todos somos salvos, que sé que tampoco, pero pongamos que todos somos salvos, podríamos predicar igualmente el Evangelio, porque sigue siendo el mensaje necesario para la iglesia. Yo necesito predicarme cada día el Evangelio para recordarme cuán amado he sido, para recordarme cuánta misericordia he recibido, para recordarme cuánta gracia ha sido derramada sobre mí. Miren, para mí, yo soy el que más habla contra los predicadores motivacionales. Pero para mí no hay mensaje más motivador que el Evangelio. A mí lo que me ofusca de esos predicadores motivacionales es que predican con otra cosa cuando el Evangelio motiva suficiente al creyente para levantarse cada semana y vivir para la gloria de Dios. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y cuando yo me vuelvo a predicar el Evangelio y recuerdo cuánto me perdonó el Señor, solo hay una manera de levantarme el lunes siguiente. Ha sido mucha misericordia. Yo merezco darle mucho de mí. El Evangelio sigue siendo el mensaje necesario para la iglesia. Sigue siendo el mensaje necesario para la iglesia. Pero uno de los motivos es porque entre nuestras filas tenemos gente que solo lava el vaso por fuera. Y perdónenme por lo que voy a decir, que nadie piense al decir yo esto que el vaso por fuera no importa. No, pero vamos a ser honestos. La religión puede lavar el vaso por fuera y dejar el corazón muerto. El Evangelio transforma el corazón y eso lleva a un vaso lavado por fuera. Uno se puede disfrazar y estar muerto, pero uno no puede tener vida espiritual y seguir igual por fuera. El Evangelio transforma absolutamente todo. La religión lo disfraza. La diferencia es que por fuera, tanto la religión muerta como el Evangelio pueden lucir igual. Pero en el Evangelio hay vida en el interior de esa persona. Hay vida. Pero estas personas tenían nombre de que viven, pero estaban muertos. Posiblemente son personas que llegarían mañana delante del Señor Jesús, como Él expresa en uno de sus sermones más reconocidos al final, y dice, muchos dirán. Hermano, ¿a ti no te da miedo decir eso? ¿No te da miedo decir eso? Porque yo conozco muchas personas que van a pasar del mundo al infierno. Conozco muchas personas que van a pasar de las drogas, de los vicios, de las pasiones al infierno. ¿De qué van a quejarse? Bueno, rechistarán por orgullo, por arrogancia, por soberbia, pero es lo lógico. Pero lo triste es que vamos a encontrar personas que van a pasar del culto al infierno. Y ojo, que lo más triste es que hay personas que van a pasar de los púlpitos al infierno. Una de las cosas que a mí más me chocó cuando yo leí aquel libro que recomendé de discursos a mis estudiantes de Spurgeon es que él trata eso, que hay púlpitos, él hablaba de su contexto inglés, él dice que hay púlpitos donde hay hombres predicando un evangelio por el cual no han sido alcanzados. Hombres que hablan las maravillas y glorias del evangelio siendo impíos. Y eso es lo triste. Que habrá personas que pasarán del ministerio de la alabanza o de la predicación o de llevar 60 años en una iglesia y dirán Señor, Señor, porque esa expresión significa que estaban convencidos de que Jesús era su Señor.
Nadie llamará a Jesús Señor sin haber estado convencido de que lo era. Y esa palabra reiterada y repetida, Señor, Señor, es para dar más énfasis a lo que están diciendo. Como, ¿cómo puede ser, Señor? ¿Cómo puede ser que yo esté aquí si he cantado alabanzas, he predicado, he echado fuera demonios, he hecho milagros, he profetizado? Además muestra un cristianismo activo que ha hecho cosas entre los creyentes y el Señor los saca fuera. Apartaos de mí, yo no os conozco. Y Él dice algo en concreto: vosotros que practicáis la iniquidad. No vosotros que estáis en una denominación equivocada, o vosotros que no erais de la denominación más perfecta. No, habla de una vida y de una práctica. Vosotros que practicáis la iniquidad. Yo conozco hombres de Dios que están en denominaciones equivocadas, pero viven en santidad. Viven con un santo temor de Dios y que me podrían dar 1000 lecciones de humildad. Yo les podría dar lecciones de teología, pero ellos me podrían dar lecciones de vida. Y al final seremos juzgados por nuestra obra, no seremos juzgados por nuestro conocimiento. Yo me he sentado con pastores que yo he sacado pecho para decir: tengo tanto que enseñarle a este hombre, y él ha mostrado un carácter y una piedad que yo he pensado: no, tengo tanto que aprender. Tengo tanto que aprender. Puede ser que él los dones los vea de una manera diferente, o el mover del Espíritu Santo lo entienda de una manera un poco sensacionalista, pero ese hombre se despierta y quiere orar. Por la tarde quiere orar, guarda sus labios, no habla mal de las personas, tiene un corazón entregado a su familia, cuida con celo su iglesia y ama al Señor sobre todas las cosas, y llama a Cristo Dios, y llama a Cristo Señor. Sí, puede estar equivocado en algunos aspectos, pero él no será desechado por el Señor en el día del juicio, estoy seguro de ello. Pero conozco a muchos reformados, amigos, que los he conocido en distancias cortas y te saben hablar de las doctrinas más fundamentales, usar tecnicismos que asombrarían a cualquier audiencia y hacer sermones y pararse aquí delante de nosotros que nos dejarían con la boca abierta y decir: ¡wow! Pero yo he conocido vidas que digo: sí, pero yo no sé si tú dirás Señor, Señor. Yo no sé si tú dirás Señor, Señor. A un gran comunicador, a un gran político o incluso a un gran actor, si le diéramos las notas de nuestro sermón y le dieras una semanita para preparárselo, igual lo expresaría y lo comunicaría de una manera mucho más efectiva que nosotros, pero ardería en el infierno. Porque al final hay mucha gente que tiene lo que llamamos apariencia de piedad. Una de las cosas que tenían los falsos maestros era apariencia de piedad. Y hermanos amados, Dios no quiere que tengamos apariencia de piedad. Dios no quiere que tengamos nombre de que estamos vivos. Dios quiere que haya vida en nosotros por su Espíritu. Dios quiere que la vida espiritual que Él te ha concedido por gracia, por medio de su Espíritu, luzca en ti. Dios quiere que sea real la gracia que proclamas. Dios quiere que sea real el evangelio que dices haber creído. Dios quiere que se haga manifiesto en tu vida y que sea notorio que verdaderamente has sido salvado por la gracia de Dios. Dios quiere que tengas nombre de que vives y que se vea vida en ti. En tus palabras tiene que rebosar vida espiritual. En tu mente debe rebosar vida espiritual. En tus gustos debe rebosar vida espiritual. En tus conversaciones debe rebosar vida espiritual. Porque al final de lo que hablamos es de lo que está lleno el corazón. Y si ahora decimos que está lleno de Cristo, no puede ser que al salir del culto aparquemos nuestro amor por Él. Yo conozco gente fanática del fútbol. Y es cada instante que tienen para hablarte del fútbol, para hablarte de estadísticas, para hablarte de resultados. Conozco gente que hace lo mismo con la NBA y se sientan contigo porque tú has visto, yo no, pero ellos te lo cuentan, te hablan de las alineaciones, de la alineación del Cádiz, ¿Cádiz tiene equipo? Sí, ¿verdad? Yo es que soy de Barcelona, estamos en otro nivel, pero no se enfadéis, soy bético. Aquí hay sentido común. Yo siempre digo que cuando yo era pequeño yo era del equipo que mi padre me enseñó. Eso pasa, ¿no? En todos los sitios. Tu hijo nace, botines del Barça, camiseta del Barça, levántate y canta el himno del Barça. ¿De qué equipo eres? Del Barça, supongo. No me sé otra cosa. Pero ya cuando maduré, yo no soy del Betis, yo soy de Joaquín. Yo reconozco que ese muchacho a mí me conquistó. Digo, donde se vaya, si se va al Valencia, pues no, pero
Pero cuando algo nos gusta, hablamos de eso. Yo cuando conocí las doctrinas de la gracia, yo llenaba oídos de gente con esas cosas. Cuando era pentecostal y conocí otras cosas, yo llenaba a la gente de eso, porque de lo que te apasionas lo quieres compartir. Ya sea una película o ya sea una mujer que has conocido, de lo que te apasionas lo quieres compartir. Cuando tu corazón se abraza a algo, ese algo se vuelve el centro de todo lo que tiene que ver contigo. Te pones canciones románticas para pensar en ella, le mandas el WhatsApp recién levantado, ha sido lo primero que he pensado por la mañana. Absurdo, ¿verdad? Pero ya no mandáis ese WhatsApp, sinvergüenzas. Pero porque os despertáis con ella, es que es diferente, ya ha cambiado. Pero pasa, ¿verdad? Se vuelve el centro de tus afectos. Tú estás trabajando y pensando en salir y verla y te dice, bueno, es que hoy no tenemos tiempo, solo tengo 30 minutos. No, yo voy hasta allí, conduzco hora y media, aunque sea para verte 15 minutos. Si Jesús es el centro de nuestros afectos, ¿no buscaríamos cualquier momento para orar y hablar con Él? ¿No buscaríamos cualquier momento para atesorar nuevamente sus promesas y leer su palabra y meditar en su consejo? ¿No hablaríamos con nuestros amigos de aquel a quien amamos sobre todas las cosas? Debemos amar más a Dios, porque esa es la evidencia de que hay vida espiritual en nosotros. Y yo sé que estas iglesias aquí representadas no solo tienen nombre de que viven, yo sé que hay vida, pero hay que avivar esa vida por el Espíritu de Dios. Hay que avivar esa vida por el Espíritu de Dios. Pero tristemente también hay personas que solo tienen apariencia de piedad, como los falsos maestros. Por fuera aparecen maestros, pero por dentro son lobos rapaces. Tienen apariencia de piedad, pero niegan el poder de la misma. También hay falsos creyentes con apariencia de piedad. Yo siempre digo que no le veo sentido a Halloween, porque la realidad es que todo el mundo se disfraza todo el año. Aparentamos algo que no somos en realidad. Vivimos disfraces en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones, en nuestra fe. Nos ponemos máscaras constantemente. Pero el Señor quiere que luzca la vida espiritual que nos ha dado por su Espíritu. ¿Y qué le dice el Señor a esta iglesia que solo luce como viva? A esta iglesia que solo tiene apariencia, que puede ser que tenga los himnos y la buena predicación y que tenga el buen púlpito y que tenga el buen edificio y la buena estructura, incluso las buenas ofrendas y los buenos recursos y el buen micrófono y las mejores cámaras, pero está muerta. Y muchos lugares son así. Muchos lugares son así. Yo he ido a una de las iglesias más muertas que puede haber. Cuando yo pisé el escenario desde donde predica Joel Osteen cada domingo allí en Lakewood, en Houston, yo dije, wow, es asombroso. Y nosotros ahí apretados como sardinas. A mí me iría bien un sitio así. Mira las iglesias de Pare de Sufrir, de la Iglesia Universal en Brasil, como son. Son grandes templos, lo tienen todo, el mejor micro, el mejor escenario. Incluso los mejores grupos de música, ahí da igual si son creyentes, son artistas, los mejores conciertos durante la alabanza, la mejor microfonía, los mejores efectos en las grabaciones, pero están muertos. Solo tienen apariencia de vida, pero están muertos. ¿Y qué dice el Señor a esta gente, a esta iglesia? Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. No había una muerte completa en este caso, porque dice que hay ciertas cosas que están todavía a punto de morir. Y está diciendo, mira, todavía no hay muerte general, hay cosas que todavía están a punto de morir, así que arrepiéntete, ponte en vela, afirma esas cosas. Si todavía percibes que hay algo que está medio vivo, levántalo, afírmalo. Y puede ser, hermano, que a lo largo de estos días, que quizá sonaba al principio duro, sonaba al principio tajante, pero en el fondo tu corazón te decía, tampoco está saliendo del texto, o sea, es la realidad. Y a lo mejor algo te empecé a comentar a ti mismo como que te duele, pero será porque es cierto, porque al final nos molesta que nos digan la verdad. Pues a lo mejor el Señor quiere que haga precisamente eso. Antes de que algo muera del todo, levántalo, afírmalo. Tienes dos opciones con las conferencias de estos días: enfadarte con el conferencista o enfadarte contigo. Y por experiencia te digo que es mejor que te enfades contigo.
Yo no soy tu enemigo. Yo soy tu hermano. Sin pelos en la lengua, pero tu hermano. Pero la realidad es que tú mismo sabes que hay áreas de tu vida espiritual que no están muertas, pero no están muy vivas. Quizá vives del recuerdo de cuando orabas más, o del recuerdo de cuando leías más las Escrituras, o del recuerdo de cuando hacíais devocionales en casa, en familia, y ahora solo hay un recuerdo de algo que está muriendo progresivamente, y de alguna manera el Señor está diciendo: no lo dejes morir, levántalo otra vez y afirma esas cosas. Afirma nuevamente tu vida de oración, afirma nuevamente tu pasión por el Señor, afirma nuevamente tu lectura bíblica, afirma nuevamente tu pasión por la iglesia, afirma nuevamente tu pasión por el evangelismo, afirma nuevamente tu pasión por la comunión con los hermanos. Tú sabes que hay áreas de tu vida que no están como estuvieron en sus días de gloria, pero no han muerto. Por el Espíritu de Dios pueden ser reavivadas. El Señor nos ha dado medios para sostener nuestra vida espiritual firme, y los podemos volver a utilizar. Tenéis muchos ratos libres en este campamento, y yo veo dos tipos de personas: los que en el descanso solo quieren jugar, y los que en el descanso sí quieren jugar, pero también otras cosas. Porque hay horas de descanso, no tenemos 30 minutos. Y dijeras: bueno, solo hay 30 minutos de descanso todo el día, son cultos. Yo entiendo, vete 30 minutos a descansar. Yo también lo hago, pero yo os animo en los días que quedan, que son pocos, a encontrar un equilibrio. Id a jugar, id a divertiros, daos un chapuzón en la piscina, pero intentad buscar una conversación espiritual, edificante, que fortalezca vuestra fe. Quizá meditar un poco en las Escrituras, quizá orar por el mensaje que habéis recibido y examinaros un poco, y luego ir a jugar. Aprovechad más estos momentos, porque mañana, el lunes, vais a volver a las tareas, a salir por la mañana a trabajar, llegar por la tarde a casa, cuida a los niños y a dormir, y no vais a tener ese tiempo precioso que el Señor os ha regalado en esta semana. Y quizá es un regalo para volver a avivar algo que no ha muerto, pero que no está en su mejor etapa espiritual, y que se puede despertar estos días. El Señor dice: ponte en vela y afirma las cosas que quedan. No des la batalla por perdida. No abandones tu vida espiritual. No te quedes en un estado de tibieza. Vuelve a fortalecer tu espíritu. Vuelve a fortalecer tu fe en el poder del Señor. Mira lo que dice a continuación: porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Y hermano, esto es doloroso escucharlo, pero es doloroso, pero nosotros tenemos consuelo. Ninguna de nuestras obras están halladas completas delante del Señor. Si nosotros dependiéramos de que el día de mañana nuestras obras sean halladas completas delante del Señor, tendríamos un serio problema. Porque yo me puedo esforzar, y ahora tú a lo mejor reaccionar a este mensaje y decir: sí, voy a buscar más, orar más, y salgo de este campamento dispuesto a reavivar mi fe, pero aún así nunca serán completas nuestras obras delante de nuestro Dios. Pero tenemos un regalo precioso, y es que cuando Dios nos mira, y el día que nosotros estemos delante del Padre, nosotros sabemos que no seremos medidos por nuestras obras incompletas, sino medidos por las obras completas del Señor Jesús. Por eso Él nos escucha, porque no vamos delante de Él por nuestras obras incompletas, vamos delante de Él por la obra completa de Cristo, finalizada en la cruz del Calvario con el grito de consumado es. Pero eso no nos debe relajar en nuestra vida espiritual. Contar con la obra completa de Cristo nos debería mover en una actitud de gratitud y pasión, a avivar nuestra fe. Por eso dice en el versículo 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué quiere Dios que hagas hoy con este mensaje? Guárdalo. Guárdalo. Sabes, tenemos mucha tendencia a olvidar las predicaciones. Mucha tendencia. Yo digo que hay mucha bulimia espiritual. Aunque no lo creáis, yo fui bulímico. Yo sé que no lo parece.
Pero si me hubierais conocido hace unos cuantos años, cuando me conoció mi esposa, sí lo parece. Yo no soy bajito, en este campamento me sentí un enano. Después de saludar a Mario, digo, ahora sé lo que siente la gente. ¿Qué tal, hermano? ¿Todo bien? Yo ahora entiendo lo que siente mucha gente también conmigo. Yo mido 1,86 m, pero yo llegué a pesar 69 kilos. Eso no es nada saludable para alguien de mi altura. Yo perdí en 2 meses 32 kilos porque descubrí una fórmula que ningún joven debería hacerla. A mí me encanta comer. Hoy me comí 2 platos de pollo y no me comí el tercero por vergüenza, pero es que estaba muy bueno. Claro, y yo dije, yo no voy a conseguir bajar de peso nunca, pero un día me fui a un wok de estos y me pegué el atracón de mi vida y me sentó tan mal que vomité de lo mal que me sentía y me pesé al día siguiente y dije, wow, me he pegado el atracón de mi vida y he bajado medio kilo. Y ahí se alumbró algo en mi cabeza que jamás se tendría que haber encendido. Entonces yo aprendí a disfrutar las mejores comidas de mi madre y las mejores comidas de los restaurantes, pero no las disfrutaba porque después de comérmelas como un pavo engullendo salía y las vomitaba. Hay gente que hace eso con la palabra del Señor. Hay gente que escucha un mensaje, y no digo aquí en esta conferencia, en vuestras iglesias o por internet, y salen como, wow, el Señor me ha hablado poderosamente, ¿vamos a piscina? Y ya, se quedó en el recuerdo de un momento en el que el Señor habló conmigo fugazmente y ya quedó en eso. Debemos buscar la forma de guardar lo que Dios nos dice. Una vez una persona me dijo algo, me dijo, Juan Manuel, no leas la Biblia, medita la Biblia, es algo diferente. Y yo lo entendí, la Biblia no se lee. Yo a veces tenía el capricho, recién conocido al Señor, de jabarme la Biblia. Yo siempre digo, esos programas de leer la Biblia en un año son un poco desastrosos, porque uno a veces lee por cumplir. Es como, uy, que no me ha acabado lo que me toca hoy, tengo que leerme los 3 capítulos, y los lee corriendo por cumplir con el programa. Yo lo hice al principio de mi conversión, ahora a veces me tiro con un libro el año entero. Y voy versículo a versículo y lo intento degustar y saborear y examinarme a la luz de ese versículo. Ya no tengo prisa, pretendo seguir con la Biblia toda mi vida. No tengo prisa por acabármela cada año. Pero no quiero simplemente leer y ponerme la serie de Netflix con la conciencia tranquila de que tuve mi tiempo devocional. No quiero simplemente leer y luego ponerme una película como quien ha leído una revista o un artículo interesante. Yo quiero que me duela la palabra de Dios, yo quiero que me haga llorar. Yo quiero ir a la iglesia, escuchar un sermón y que me deje tocado. Cada devocional que habéis compartido aquí me ha dejado tocado. No habéis tenido que gritar como yo grito, esta es mi personalidad, cada uno tiene la suya. No actúo, soy así de efusivo. Pero no hay que gritar para que a alguien le deje tocado la palabra del Señor. Me dejaron tocado cada uno de los devocionales, me hicieron cuestionar si tengo suficiente fe en el Señor. Me hicieron cuestionar si en los momentos de adversidad todavía me pregunto quién es ese hombre. Me hicieron cuestionar la seguridad que debo sentir cuando Jesús está en mi barco y muchas veces siento que el timón lo llevo yo. Es más, a veces soy tan orgulloso que parece que le quiero quitar el timón a Jesús. Me hicieron recordar cosas como la gloria que me espera y que a pesar de las aflicciones, críticas, difamaciones y opiniones del mundo que puedan llegar, que me quieran afligir y hacer desistir, yo miro a Cristo y me espera gloria. Me hicieron recordar que tengo que andar del modo digno del Señor, no quitar solo las escamas de los ojos de los otros, sino mirar mis propias escamas que entorpecen mi vida espiritual. Cada mensaje me deja tocado y no porque necesite al mejor predicador, porque tengo que tener el oído atento y deseo de guardar lo que el Señor dice para mí. Yo no escucho pensando, ojalá mi esposa preste oído, A mí me molesta mucho esa gente. Yo siempre digo que hay gente tan malvada en la iglesia que usa la palabra de Dios para lastimar. A veces yo predico, en vuestras iglesias a lo mejor no se hace lo de decir amén en medio del culto, pero nosotros somos menos solemnes. Y a veces estás predicando algo y llamas la atención a algo y la hermanita dice amén y se lo está soltando a la hermana que está en la fila de allá y tú dices,
en serio, en pleno culto ahí, usando la propia predicación para lanzaros pullitas. O un culto para matrimonios y la esposa dando codazos, que salen todos con esto morado. Cada vez que dice, porque la esposa, el marido, pa, el esposo, la mujer, pa. Digo, hermano amado, sería tan bueno que cada uno se examinara. Pero muchas veces pensamos en otro que tendría que haber escuchado esta palabra. Yo creo en la soberanía de Dios y creo que si tú estás aquí es porque tú tenías que escuchar a Juan Manuel estos días. Y que si algún loco se le ocurrió traerme a mí es porque el Señor quiso. Yo tampoco lo entiendo hasta hoy. Llevamos 5 días y todavía me lo cuestiono. 4, me han parecido 5. Pero la realidad es que el Señor nos habla en los devocionales, en las oraciones, en los himnos, en las conferencias. La pregunta es si vamos a guardar lo que el Señor nos está diciendo o volveremos a nuestras casas a seguir con la vida normal. No, el Señor quiere que lo guardemos. Guárdalo y no solo guárdalo, guárdalo y arrepiéntete. Se lo está diciendo a la iglesia todos los días. Te lo está diciendo a ti todos los días, me lo está diciendo a mí todos los días, porque todos los días hay algo de lo que nos debemos arrepentir, no algo de lo que tenemos que tener remordimiento, algo de lo que nos debemos arrepentir. Hermanos, un buen predicador presbiteriano, Augustus Nicodemos López, dijo en una ocasión, arrepentimiento no es cuando lloras, arrepentimiento es cuando cambias. Porque las lágrimas pueden venir por un remordimiento. Pero cuando uno de verdad se arrepiente de algo, sale con una actitud, de una manera activa para solucionar eso y que no vuelva a suceder. Pone medidas si se trata de un pecado o toma actitudes activas si se trata de reavivar su fe. Pero si el Señor algo te ha dicho en alguna de las conferencias, en alguno de estos días, solo te pido 2 cosas. Arrepiéntete de cómo estabas, guarda lo que has aprendido estos días, lo que el Señor te ha dicho íntimamente a ti y ponlo en obra. Aviva tu fe. Aviva tu fe para que yo pueda salir de aquí con una sola oración en el ave de camino a casa pensando en todos vosotros. Como Habacuc dijo, aviva tu obra en medio de los tiempos. Ese es mi deseo para España y es mi deseo para las iglesias de buena doctrina. Aviva tu obra. En cada ciudad donde estamos hay 800 iglesias de mala doctrina, 2 iglesias de buena doctrina. Aviva tu obra, Señor. Aviva tu obra. Pero te voy a decir una cosa, igual me equivoco, pero esas iglesias de mala doctrina hacen campañas por ahí, conferencias por ahí, se juntan para hacer eventos por allí. Obviamente da resultado. Mira, en España los testigos de Jehová en Barcelona no dejan de crecer, pero es que están todo el bendito día con el carrito. Es que pueblo que voy, ahí están ellos con el carrito, llueve con el carrito y el paraguas, sale el sol a 40 grados, sudando con el carrito, ni agua tienen. Hubo un tiempo donde los evangélicos evangelizaban. Hubo un tiempo donde la iglesia predicaba las buenas nuevas. Hubo un tiempo donde los grandes evangelistas, incluso reformados, salían a las plazas a proclamar las buenas nuevas de salvación. No tenían miedo al rechazo, no contaban con los mejores instrumentos, no tenían que hacer la parafernalia de ponme un escenario, tráeme altavoces. No, pues les subían a esa escalerita que tenéis vosotros y que os gustan y desde ahí arriba predicaban altavoz. Hacían algo, aunque sea un taburete. ¿Pero qué pasó? Nos hemos empezado a guardar la verdad para nosotros y hemos visto cómo la mentira crece como la gangrena, pero tampoco estamos haciendo nada para contrarrestarlo. Que el Señor avive vuestras obras, que el Señor avive vuestras iglesias, que el Señor no deje morir la fe, no deje morir la oración, no deje morir el ayuno, no deje morir una vida consagrada, no deje morir una predicación en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y el Señor obrará poderosamente en medio de su pueblo. Y veremos grandes cosas pasar, como las que leemos en libros de historias antiguas. Yo amo las historias de avivamientos, de sucesos, pero yo siempre le digo al Señor, yo ya he leído demasiadas, yo quiero vivir la mía. Yo quiero ser parte de un libro que mañana otra generación lea y diga, ¿recuerdas el avivamiento de Barcelona del 2025? ¿Recuerdas el avivamiento de España del 2028? Yo le digo en mis oraciones al Señor, he leído de varios avivamientos, yo quiero ser parte de uno.
Eso no es pretencioso. Es que creo que Dios lo puede hacer en mi nación y ver algo que me deje partir a su presencia un día habiendo visto algo glorioso con mis ojos. Yo no solo quiero leer de lo que Dios ha hecho en otros países y en otros años, como me contaban del avivamiento en Irlanda, que se cerraron los bares y que la gente, cosas espectaculares, iglesias llenas, bares cerraban, Biblias se daban. Yo quiero vivir eso en mi país, tenemos demasiados bares. Yo quiero que en vez de salir a tomarse unas cañas, salgan a leer las Escrituras. Yo no quiero niños haciendo botellón, yo quiero niños no yéndose a jugar a la botella y a darse 4 besos con una muchacha. Quiero que niños salgan a clamar al Señor. Una España transformada por el Espíritu de Dios. Yo deseo eso. Y yo voy a hacer lo que está en mi mano. La obra es del Señor, pero somos sus instrumentos. Yo voy a orar, yo voy a predicar, yo voy a gritar, yo voy a proclamar. Y no seré cobarde porque yo creo que Dios lo puede hacer. Hasta con una mula Él ha hablado, puede hacerlo con nosotros también. Así que, hermano, debemos guardar lo que el Señor nos está diciendo estos días. Aunque sea a través de un mensajero torpe, algo te habrá dicho. Guárdalo y arrepiéntete de lo que tengas que arrepentirte. Por tanto, dice, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor advierte de juicio y usa una expresión muy conocida, vendré como ladrón. Nosotros cuando pensamos en esa expresión, pensamos en su segunda venida. El Señor había enseñado en su palabra que su segunda venida sería como un ladrón en la noche. Esa expresión les está diciendo que ahora Él les está advirtiendo, Él les está llamando al arrepentimiento, porque el día que venga con juicio no va a avisar. Será repentino, será sin preaviso. Pero si no hacen lo que tienen que hacer, nuevamente el Señor advierte de juicio. Pero en una iglesia que se encuentra así, el versículo 4 dice algo que nos llena de esperanza. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo. ¿Quién dice eso? El Señor Jesús. El Señor Jesús dice, hay unos pocos, sí, hay muchos que están mal, hay algunos que están muertos y lucen como vivos, pero hay verdaderos creyentes en medio de mi pueblo. Todavía hay pueblo de Dios y esos andarán conmigo. Andarán conmigo, dice el Señor, vestidos de blanco porque son dignos. Y no usa la palabra dignos como si nosotros nos hubiéramos ganado ser dignos. Pero usa la palabra dignos como la forma en que se han conducido y han vivido su vida de fe. De la manera digna como hemos sido llamados, de la manera digna del Evangelio. Sí, hermanos, Dios siempre ha tenido un pueblo vivo en medio de mucho pueblo muerto. En medio de momentos de decadencia y apostasía, Dios siempre tiene a sus 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. En medio de momentos de muerte espiritual, de decadencia espiritual, Dios siempre ha tenido a sus 7,000 que no se han postrado. Y yo quiero creer que de aquí hay algunos cuantos de esos 7,000 que no se han postrado al mundo, a sus placeres, a las herejías, a la tibieza, y que todavía aman al Señor con todo su corazón, porque ellos andarán con Jesús vestidos de blanco por toda la eternidad. Ellos lo harán. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. 3 cosas rápidas. Vestiduras blancas, hermanos. ¿Por qué las novias en las bodas, aunque hoy es pura pantomima, pero por qué se visten de blanco teóricamente? Por pureza. Y digo que es pura pantomima porque ya sabemos que hoy en día se visten de blanco por tradición, porque por pureza tendría que ser más bien marrón, beige, tirando a negro. Nos reímos, pero nos debería dar vergüenza. Porque si va a ser pantomima ya, que se vistan en chándal y se casen. Porque si no se ha honrado el noviazgo, no deberíamos hacer la pantomima de la ceremonia. Yo lo veo de esa manera. A no ser que simplemente sea el teatro del momento y que nos guste la fiesta. Pero el blanco representaba pureza.
Lo hemos relacionado siempre con los niños al nacer, con las novias vírgenes al casarse, con las vestiduras de Cristo en gloria. Pues el Señor relaciona el blanco con su iglesia. La iglesia del Señor no está sucia. El Señor compró una ramera, pero se casará con una novia de blanco. El Señor no se casa con la ramera, el Señor compra la ramera, pero la dignifica, la purifica, la lava y le da vestiduras de dignidad y de honra. La viste de blanco y ahora esa antigua ramera luce como una novia honrosa, santa para su amado. Debemos esforzarnos por no manchar las vestiduras, porque al final la Escritura dice que el Señor, el que nos salvó, es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos mañana delante de Él irreprensibles. Hermano, el Señor no te va a presentar a ti como un impío salvo. Te va a presentar a ti como un impío salvo y regenerado, transformado, santificado, irreprensible delante de su presencia. El que empezó en ti la buena obra la va a perfeccionar. Vosotros sois el pueblo del sola Escritura. Eso está en la Biblia. Yo no soy un erudito interpretando la palabra del Señor. Soy más bien torpecillo y necesito buenas herramientas como logos y cosas raras que me hacen medio trabajo. Pero yo entiendo algo, que si la Biblia dice que el que empezó en vosotros la buena obra la va perfeccionando hasta el final, si la obra no se está perfeccionando, la obra no empezó. Yo no soy un erudito, pero yo veo cosas muy sencillas. Si hay una promesa de que si el Señor te ha salvado, hay una obra que se va perfeccionando, si yo no veo una obra que se está perfeccionando, yo me tengo que preguntar si la obra empezó. Si soy salvo, si he nacido de nuevo, porque si no, entonces o miente la Biblia o me engaño yo. Y la Biblia no miente. La Biblia no miente. El Señor quiere que te limpies, que nos limpiemos, que lavemos nuestras vestiduras para que un día sean tan blancas como podamos, hasta que tengamos esas vestiduras de gloria en la eternidad. Pero no solo dice eso, no solo habla de las vestiduras. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Hermanos, que esto no es una amenaza. Que esto no es una amenaza de que si no lo haces, el Señor te ha escrito, te borra, te ha escrito, te borra, te ha escrito, te borra. No, eso es una promesa. A su pueblo, a sus hijos, a sus redimidos, el Señor jamás los borrará del libro de la vida. Eso es una promesa del Señor. Él escribió mi nombre en el libro de la vida y no lo va a borrar jamás de ahí, porque no lo escribió hoy, lo escribió en la eternidad. Yo siempre he estado y tú siempre has estado en los propósitos eternos del Señor. Y finalmente dice, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué hermoso es ver a tu Señor, tu abogado fiel, tu buen pastor, diciendo que el día de mañana va a reconocer tu nombre delante del Padre. Él había dicho una vez algo a sus discípulos: si alguien me niega en la tierra, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos, pero aquel que me reconoce en la tierra, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Y ahora usa esa misma expresión para esta iglesia como diciendo, si vivís de esa manera, me estáis negando. Pero aquellos que han guardado sus vestiduras, se han mantenido fieles al Señor, me han reconocido como Señor delante de los hombres y yo lo reconoceré delante del Padre que está en los cielos. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano amado, ahora vamos a ir a cenar. Y ahora no quiero, por favor, caras largas en la cena y que vamos a estar mustios porque si no Juan Manuel piensa que ahora hemos tirado el mensaje a la basura. Yo no digo eso. A veces no es el momento justo después en el que reflexionamos, pero luego en las habitaciones meditamos en lo que el Señor nos puede haber dicho. Yo solo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Se respira vida en ti? ¿Te ha pasado que estás con personas, hablas, los conoces, los tienes cerca y algo te dice, esta persona es del Señor?
Algo hay. O sea, es que es tan perceptible en la vida espiritual que cuando tú andas con hombres piadosos dices, este hombre es del Señor, esta hermana es del Señor. Porque la vida espiritual transborda por nosotros. Si hemos bebido del agua de Cristo, ríos de agua viva fluyen. No somos un estanque. Ríos de agua viva fluyen de nosotros. Hermano, fortalece tu fe. Aviva tu vida espiritual de tal manera que tus hijos sepan que tú, su padre, eres del Señor. Que tu familia sepa que eres del Señor. Que tus compañeros sepan que eres del Señor. Que tus vecinos sepan que eres del Señor. Y que cuando alguien entre a vuestras congregaciones sepan que ahí está el Señor. Y ahí está su pueblo que no se ha doblado a Baal. Que Dios avive su obra. Que no tengamos solo nombre de que estamos vivos, sino que Dios nos dé vida rebosante y vida en el Espíritu. Vamos a orar.